políticos. Entonces, creo que ya tenemos en línea a nuestro invitado de hoy, doctor Juan Belit Granda, internacionalista, analista político, un gran amigo también de BIS Televisión. Anteriormente hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo en diferentes medios, Canal 7, Radio 1160 y demás, de modo que va a ser un gusto nuevamente retomar esta conversación, sobre todo de temas de impacto internacional. Doctor Juan Belit Granda, bienvenido a Ánfora 2021 de BIS Televisión. Buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias por la hospitalidad, mi querido Miguel Ángel. Para mí, como tú lo has dicho, es un gran placer y un gran honor estar con ustedes, reencontrarnos y sobre todo verte a ti con una salud así radiante, muy festivo y muy alegre como siempre. Creo que ese es un mensaje que nuestros queridos televidentes lo recogen en la exacta dimensión que los hace otra vez revivir sus mejores momentos. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la hospitalidad. Muchas gracias también, doctor Belit, por la aceptación de esta entrevista. ¿Qué cosa es lo que queremos plantear en líneas generales, doctor Belit, respecto de la situación en América Latina y particularmente en el Perú? Estamos en una segunda vuelta electoral y algunos quieren, digamos, la visión reduccionista es un enfrentamiento entre derecha e izquierda y que en cualquiera de los casos, especialmente si gana la izquierda, nos vamos al abismo. Esto es así, tenemos que tener esa mirada así de simple y ya no vamos al abismo si gana la izquierda o de repente si gana Keiko Fujimori. ¿Qué factores debemos tener en cuenta siempre en el análisis? Sí, yo tengo la impresión, en primer lugar, y digo en primer lugar porque este es un acontecimiento que se presta para muchas lecturas. Una de ellas es que hay una percepción de que esto, más que una elección, es una lucha de clases entre un sector que podríamos decir A y B con un sector C, D y E. Y en ese contexto se presentan una serie de propuestas, cada cual con el afán de captar un electorado muchísimo más amplio, pero que además de eso se ve que hay una suerte de andanada de combate y de guerra desde una trinchera contra un candidato, y tendríamos que decirlo, contra el candidato Castillo de Perú Libre. Pareciera que se hubieran alineado la mayor parte de los medios de comunicación, ciertamente no todos, para hacer evidente las debilidades, las flaquezas, las vulnerabilidades y sobre todo los peligros que se asumiría si el señor Castillo sale elegido presidente. Pero además tengo la otra impresión de que aquí se está repitiendo un fenómeno muy parecido como el que se dio en 1990 cuando participó el señor Mario Vargas Llosa contra el señor Alberto Fujimori en una competencia que muchos la consideraron asimétrica por el gran peso político, el gran peso económico y el gran prestigio con el cual venía acompañado Mario Vargas Llosa, y creo que todos conocemos ya los resultados, pero que esos resultados se dieron básica y principalmente por la gran cantidad de apoyo, desproporcionado apoyo que tuvo Mario Vargas Llosa, que en un momento, como tú recordarás, se llegó a decir que tenía casi el 73 o el 74% del apoyo de la población, y los resultados ya los conocemos. Ahora, esta segunda lectura que yo le doy, también veo que el señor Castillo parece ser, más que un candidato a las elecciones, el líder de un gran proyecto político o de un gran proyecto político, social y económico, es decir, una suerte de figura icónica de la rebeldía. Y hay una tercera lectura que también creo que es importante entenderla y reconocerla, que hay una suerte de paranoia en los dos sectores.
Si gana una de las partes, la otra parte va a sentirse como postergada, como arrinconada. Y no hay que olvidar que cada uno de ellos, el señor Castillo tiene 19% de la votación y la señora Keiko Fujimori tiene el 13% de la votación. Es decir, entre ambos, no, con las justas, llegan a un 30% de la población. El 70% del electorado no le da respaldo a ninguno de los dos, y esa es la prueba evidente que se dio en la primera vuelta. Además, hay algunos elementos que creo que es importante, Miguel Ángel, que se tengan en consideración cuando se habla del peligro de que el señor Castillo se quede más del tiempo prescrito por la Constitución en la administración del gobierno, como también el mismo riesgo se da con la señora Fujimori. No hay que olvidar que su padre, Alberto Fujimori, juramentó bajo un crucifijo, bajo una Biblia y en nombre de la Constitución, respetar los esquemas de la libertad de prensa, la libertad política, etcétera, y todos recordamos el golpe de Estado, recordamos los tanques en la calle, el cierre de los periódicos y después un régimen que después del primer año tuvo características de un régimen policíaco. Pero no podemos nosotros dejar de lado que el Perú no solo es suscriptor, sino que el Perú es el promotor de la Carta Democrática Interamericana, que precisamente hoy se está poniendo en discusión y hoy se está recogiendo por los sucesos que están suscitándose en El Salvador, cuando el presidente Bukele ha cerrado el Tribunal Constitucional, ha cancelado la Defensoría del Pueblo, y entonces nosotros también entendemos que no es solamente en nuestro país, sino en la misma región latinoamericana, que la democracia está un poco en tela de juicio. Este tema de la lucha de clases, como muy bien ha descrito el doctor Belit, también tiene un correlato, como hemos visto, de jornadas de violencia, ¿no? Jornadas de violencia que estamos viendo ahora, por ejemplo, en Colombia, pero que antes también se ha vivido en Chile. Y por supuesto, no hay que hablar de Venezuela. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer los peruanos para garantizar una democracia sostenible, cualquiera sean los resultados de esta segunda vuelta electoral, o Pedro Castillo o Keiko Fujimori? ¿Cómo nos debemos evitar y cubrir de esos riesgos que tienen también dimensiones continentales? Bueno, creo que no hay un mecanismo que sea suficientemente combinatorio para poder garantizar esos recursos democráticos. El hecho de que se firmen acuerdos, de que se firmen compromisos, puede colaborar en alguna medida a respetar estos esquemas democráticos, la libertad de expresión, los derechos ciudadanos, la Defensoría del Pueblo, etcétera. Creo que ambos candidatos podrían comprometerse de alguna manera aceptando que van a respetar esas normas, que no van a continuar una vez que llegue el final de su mandato. Como habíamos dicho, a pesar de que existe hoy día la Carta Democrática Interamericana, que además garantizada por la Organización de Estados Americanos y por muchos países, creo que ambos candidatos son conscientes que en la eventualidad de que ellos quieran prolongarse en el poder, de que ellos quieran violentar de manera flagrante algunas normas jurídicas y algunas normas políticas, el Perú o cualquier país se convierte en una suerte de apestado político. Mire lo que ha sucedido en El Salvador, como decíamos, con lo que ha hecho el presidente Bukele, tanto que el mismo gobierno norteamericano hoy día un poco, digamos, no muy aireado, pero un poco más aireado con la presidencia de Joe Biden, a diferencia de Donald Trump, que era un hombre que parecía
del siglo XIX, pero Joe Biden ha dicho que es preocupante la situación de El Salvador, la situación como este Consejo Tributario, que es el nombre que tiene en El Salvador, como es el Tribunal Constitucional en el Perú, ha sido casi cancelado. Pero no olvidemos nosotros, en el Perú también sucedió lo mismo. Cuando se sometió al Tribunal Constitucional la reelección del presidente Alberto Fujimori y el tribunal se pronunció en contra, Fujimori no encontró mejor fórmula que sacar el Tribunal Constitucional y poner algunos actores políticos, algunos magistrados que eran afín de sus ideologías, a pesar de él haber juramentado y haber dicho que iba a respetar las normas constitucionales. Esto no sucedió. En el caso de Colombia, que usted muy bien ha relacionado y ha hilvanado los dos temas, el caso de Colombia es producto de la asimetría que hay en los repartos de los mecanismos de producción de América Latina. Es decir, esta reforma tributaria que había planteado el presidente Iván Duque, que iba a tener una serie de elementos y de esquemas, como por ejemplo ponerle algunas imposiciones a las sobretasas temporalmente de las empresas, prolongar un poco más el impuesto al patrimonio, etcétera, ha gatillado una revuelta popular que ha salido la gente a la calle y a 10 días de esos acontecimientos, ni digamos menos de 10 días, a 8 días de los acontecimientos, hay cerca de 19 muertos, hay 500 heridos, hay 32 desaparecidos. Y nosotros no vamos a decir que esto es solo producto de los infiltrados de la FARC, que pueden ser, obviamente, pueden ser, pero no es solamente producto de eso, es también de la injusticia, es también de las pocas posibilidades de trabajo que hay en Colombia. Se repite casi como en un espejo biselado, mi estimado Miguel Ángel, el mismo drama que se dio hace algunos meses en Chile, por un asunto casi ínfimo, por un problema de un precio de un ticket del metro de Santiago, salieron 1.200.000 personas a la calle. Es decir, no se le va a echar la culpa de que habían infiltrados ahí de Venezuela o de Cuba. Es decir, no hay ningún país de América Latina, así, ningún país de América Latina, que con infiltrados, 20 infiltrados de Venezuela y 15 de Cuba, saquen 1.200.000 personas a la calle. Eso es un mito, es una leyenda, es querer nosotros barnizar simplemente una cornisa echándole la culpa a que otros la han desgastado. Nosotros somos responsables de la asimetría que hay en América Latina. En efecto, doctor Benita, hay un tema que también veo que es recurrente, digamos, al análisis político sobre nuestro país y los países de la América del Sur. Especialmente culpan a Venezuela. Todo el mundo se compara con Venezuela. Mira lo que ha pasado en Venezuela. Si sube el dólar, mira lo que pasó en Venezuela. Si hay algún hecho de violencia, mira lo que pasó en Venezuela. La pregunta es, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI, en el caso del Perú, seamos todavía un país desigual y discriminador? ¿Cuándo vamos a resolver ese tipo de problemas que se han convertido prácticamente en una tarea estructural y que no lo resolvemos hasta ahora? ¿Cuándo damos una mirada interior y resolvemos, por ejemplo, los problemas tan puntuales como, por ejemplo, los casos de olvido permanente de nuestras poblaciones nativas, originarias, por ejemplo, de la selva? ¿Cuándo le damos todo el respaldo, por ejemplo, a este tipo de comunidades? ¿Cuándo resolvemos, por ejemplo, los graves problemas de heladas que hay en las alturas del Perú, que todo el tiempo se repiten y siempre lo dejamos morir, tanto a las poblaciones como su ganadería nativa? ¿Cuándo cambiamos?
¿Y cuál es la tarea que tenemos que cumplir tanto como medios de comunicación y como profesionales para cambiar este país, independientemente de los procesos electorales? Mire, usted ha tocado, digamos, no solamente la raíz, sino el nervio más sensible de esta crisis. Digo esto porque nosotros, los latinoamericanos, creo, y tal vez tendríamos que extender un poco más esta responsabilidad a otras regiones y a otros grupos culturales, tenemos muy poco sentido y criterio de nosotros mismos responsabilizarnos. Nosotros no tenemos la autocrítica suficientemente desarrollada y eso parece más que un tema de corte ideológico, un tema de corte psicológico y de psicología social. Nosotros le echamos la culpa al Foro de Sao Paulo, al Foro de Puebla, a los infiltrados de Venezuela, a los infiltrados de Cuba. Nadie dice los niveles de injusticia que se da en América Latina. Nadie habla de los niveles de pobreza que hay en América Latina. Nadie dice que Brasil tuvo su gran despegue, ciertamente con corrupción, con el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Nadie dice que Uruguay ha tenido un gran desarrollo político, social y económico con José Mujica. Nadie dice la estabilidad que tuvo Chile con Michelle Bachelet y la inestabilidad que hay ahora con Piñera. Es decir, todos le echan la culpa a Venezuela, los infiltrados de Venezuela. Usted conoce tal vez la anécdota de lo sucedido en Chile y de que el señor Piñera le solicitó un informe al Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y que el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas le hizo un informe muy grande, muy detallado, diciéndole que habían infiltrados venezolanos, infiltrados nicaragüenses e infiltrados cubanos. Y entonces Piñera, que tiene ya alguna experiencia política, le pidió un informe al servicio de inteligencia que es civil que tiene él, y el servicio de inteligencia le dijo: uno de los grandes errores que tiene su gobierno es de haber seguido gobernando precisamente para las clases pudientes y las élites empresariales. Y otro de los grandes problemas que hay es que la educación en Chile es muy cara y es de mala calidad. Los repartos de los mecanismos de producción no son equitativos. Los medios de transporte están cobrando excesivos precios por el traslado de los ciudadanos y una serie de elementos que Piñera optó. Lo más fácil es romper el informe de inteligencia militar y entender que este era un problema social, era un problema económico. Pero nosotros muy fácilmente le echamos la culpa al Foro de Sao Paulo, al Foro de Puebla, le echamos la culpa a los cubanos, le echamos la culpa a los venezolanos. Es posible que parte de ellos tenga la culpa, es posible, no los exonero, pero gran parte de la responsabilidad es de los políticos de América Latina y de nosotros, la población latinoamericana, que no hacemos nuestros reclamos oportunamente. Creo que también nos falta una capacidad de negociación, de exposición de nuestras propias inquietudes y de nuestras propias solicitudes. Así es, un poco la miopía política, especialmente de los partidos representativos, por ejemplo, de la derecha peruana, así como también el empresariado, ha sido evidente cuando, por ejemplo, hace más de una década, en América Latina ya se veía venir que había una tendencia socialista y que en América Latina llegaron a ser 11 presidentes de esa corriente socialista. Pero con el tiempo, por supuesto, uno más que otros, como el caso, por ejemplo, de Ignacio Lula da Silva, que cayó en temas de corrupción, pero también, ojo, aplicó una política económica que hizo que Brasil se consolide como la octava economía del mundo, ¿no? Independientemente de esos logros, también hay que considerar que efectivamente
los partidos tradicionales de derecha, el empresariado, por ejemplo, no miraron qué cosa hacer. Más se concentraron en tener un manejo mercantilista de los sistemas de producción y, por supuesto, del país. Planteando en consecuencia esta línea de base, doctor Belit, ¿cuál es el futuro del Perú en los próximos 15, 20, 30 años? ¿Qué esperamos con esta clase política que nos está enfrentando prácticamente en una renovada lucha de clases, por supuesto con mecanismos que hace bastante tiempo ya debieron ser, echados del país? ¿Cuál es su visión de futuro? Yo soy desgraciadamente poco optimista, mi querido Miguel Ángel, sobre el futuro del Perú. No solo por esta segunda vuelta, ni por uno u otro de los candidatos. Yo soy poco optimista porque yo tengo esta duda que en el Perú haya una clase política. Yo lo que creo es que hay un grupo mercantilista que depreda al país y saca grandes ventajas. Y le digo esto porque a pesar de haber hablado de los otros países, nuestra clase política desgraciadamente es muy pobre. Es muy pobre, pero pobre, digamos, moralmente. No es solo económicamente, es pobre en información, es pobre en visión política. Y ese ha sido, desgraciadamente, una enfermedad crónica que ha tenido el Perú. Mariátegui siempre decía, con ese sentido de doble lectura que tienen sus textos, que al Perú todo llegaba tarde, aún las modas políticas. No hay que olvidar que en el Perú se funda el partido aprista, se funda el partido socialista a finales de la década del 20, cuando en Chile, en la Argentina, en Uruguay ya se habían fundado los partidos de centro izquierda, digamos que a mediados del 10, es decir, casi 10 años de diferencia. Nosotros, por ejemplo, esta segunda vía, que hoy día se habla con tanta intensidad en otros países, no nos ha llegado. La segunda vía que ya está en Europa, la segunda vía que son los laboristas de Inglaterra, la segunda vía que es el PSOE español, que acaba de tener una pérdida con el PP, con la señora Díaz Ayuso, por la gobernación de Madrid, pero bueno, este es un percance circunstancial. Es decir, la segunda vía que ha escrito un interesante artículo el doctor Francisco Miró Quesada el día de ayer, es una posibilidad para el Perú. Por ejemplo, es un centro izquierda. Mire, si la derecha está atrasada en el Perú, más atrasada que la derecha está la izquierda. La izquierda se ha quedado todavía muy anclada en la década de los 60, durante la Guerra Fría. Para la derecha del Perú, mire, no ha caído todavía el muro de Berlín. Para la derecha del Perú todavía es justificable, es decir, los asaltos soviéticos a Hungría, a Checoslovaquia o a Polonia. Es decir, todavía se ha quedado en ese grito de el pueblo unido jamás será vencido. Evidentemente, el pueblo unido jamás será vencido, pero que no se convierta solo en un grito, sino también que sea eso un hecho concreto. Y prueba de eso, de que podemos estar en camino a eso, puede ser ese acercamiento entre las huestes de Castillo con las de la señora Verónica Mendoza de las últimas horas. Pero que es un elemento interesante e importante, también podríamos nosotros enfocarlo a la misma derecha. La derecha en el Perú se ha quedado en la CONFIEP, se ha quedado en AREX, es decir, en estos gremios protectores y colectivistas de los grupos empresariales, pero los grupos empresariales no tienen todavía la sensibilidad. Eso es lo que busca una segunda vía. Es decir, aquello que decía José Mujica, decía, la izquierda no es buena para administrar, la izquierda es buena para movilizar, la derecha es buena para administrar.
pero la derecha no la puedes dejar administrar sola porque se desmanda y va a querer ganar el 100% aunque los demás se mueran de hambre. Es decir, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos meter dentro de un mapa o de un mapa de que sea una guía política a la sensibilidad de la izquierda y a la administración de la derecha? Tal vez cuando encontremos esta fórmula, que es una fórmula idílica, los destinos del Perú van a ser mejores. Muy bien, realmente nos quedamos con su visión, aunque decía que no era muy optimista, más bien visión pesimista, pero creo que la conclusión es que miramos al Perú justamente, digamos, encaminado al desarrollo. Creo que es todo lo que nosotros esperamos, con recursos naturales. Somos un país rico, también como su gente, ¿no? Muy laboriosa, muy emprendedora, de modo que efectivamente soñemos con un Perú mejor en los próximos años, mi querido Juan Belit. Muchísimas gracias por su participación. Y entonces seguramente vamos a estar robándole un poquito de su tiempo para poder tener su presencia más continuar aquí en Ánfora 2021. Muchas gracias. El tiempo para que se despida. Muchas gracias. Bueno, creo que simplemente agradecerle. Tal vez usted ha podido encontrar digamos, ese tono optimista en una visión pesimista, pero hay que tener un poco la visión de los campesinos de mi pueblo chinchano. Y los campesinos decían antes que nunca está más oscuro que antes de amanecer. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias.